Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir platicando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar acerca del límite del trabajo, vamos a hablar del descanso. El reposo sirve para que podamos reparar las energías del cuerpo y asimismo es necesario para concederle un poco más de libertad a la inteligencia para que se eleve por encima de la materia. ¿Sí? ¿Cuál es el límite del trabajo? Bueno, esas son nuestras propias fuerzas. Por lo demás, Dios va a dejar libre al hombre. ¿Qué podemos pensar de aquellos que abusan de su autoridad y que imponen a los subordinados un exceso de trabajo? Bueno, esa es una de las peores acciones. Todo hombre que tenga el poder de impartir órdenes es responsable del exceso de tarea que imponga a los subordinados porque está transgrediendo la ley de Dios. ¿Le asiste al hombre el derecho del descanso en su vejez? Sí. Solo estamos obligados a cumplir según nuestras fuerzas. Pero ¿qué recurso queda al anciano que teniendo necesidad de trabajar para vivir no lo puede hacer? Bueno, el fuerte debe de trabajar para el débil, y si éste no posee una familia, entonces la sociedad debe de hacerse cargo de él, porque esa es la ley de caridad. No basta con decir al hombre que tiene que trabajar, necesita además ganarse el sustento, encontrar una ocupación para poderse ganar el sustento, y esto no siempre sucede. Cuando la falta de trabajo se generaliza, se toman las proporciones como de una plaga, como la miseria. La ciencia económica busca el remedio a esto en el equilibrio entre la producción y el consumo, sí, pero el equilibrio, aun suponiendo que sea posible, siempre va a tener como intermitencias. Durante tales intervalos el trabajador pues obviamente tiene que seguir viviendo, ¿sale? Un elemento hay que no se ha puesto suficiente en la balanza y sin el cual la ciencia económica no pasa de ser una teoría. Ese elemento es la educación, ¿sí? No la educación intelectual, no la educación moral tampoco. Es aquella educación moral que se obtiene por medio de los libros, sino consiste en el arte de moldear caracteres. Los hábitos tenemos que irlos adquiriendo poco a poco, ¿sí? Y si se piensa en una masa de individuos que son arrojados a diario en ese torrente de la población, que no tienen principios, que no tienen frenos y que están librados por sus propios instintos, cuando el arte de la educación sea conocida, que se comprenda realmente, que se lleve a la práctica la educación, el hombre va a incorporar al mundo hábitos de orden y entonces vamos a empezar a prever, sí, para él mismo y con los suyos y hacia lo que es respetable. Van a ser hábitos que permitirán pasar por menos pena en días malos, que hay días que son inevitables, pero bueno, si tuviéramos esa educación, entonces nosotros sentiríamos menos, resentiríamos menos el no tener un ingreso. Desorden e imprevisión constituyen dos plagas que solo una educación bien entendida puede remediar. Ese es el punto de partida, el elemento real del bienestar, de la garantía de la seguridad para todos, económicamente hablando, claro está. La ley de reproducción, también vamos a platicar sobre ella, sobre la población que hay en el globo. La reproducción de los seres vivientes es una ley natural, sí, y si no, el mundo corporal podría perecer. Si la población continúa siguiendo esa progresión, o sea, si seguimos creciendo, pero tanto como lo estamos haciendo, va a llegar un momento en el que esa población llegue a ser excesiva en la tierra. No, porque Dios provee a ello y mantiene siempre el equilibrio. Él no va a hacer nada que sea inútil. El hombre, que no más que por el aspecto de un cuadro, por ejemplo, de la naturaleza, no puede evaluar la armonía del conjunto. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Eso no es algo que nos competa a nosotros, ¿sí? Sí, va a haber una sucesión
perfeccionamiento de las razas, o hay esa sucesión. Hay en la actualidad razas que están evidentemente en declinación, es verdad, pero se trata de otras que están tomando sus lugares, así como nuestra raza va a ser reemplazada por otra algún día. ¿Por qué? Porque los hombres de hoy constituyen una nueva creación o son descendientes perfeccionados de seres primitivos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, son los mismos espíritus que han regresado para perfeccionarse en nuevos cuerpos. Recordemos que para eso está la reencarnación, para poder ser mejores, y venimos a trabajar hasta que evolucionemos y podamos encarnar en un mundo más adelantado. Ya lo hemos platicado antes, pero que están aún lejos de la perfección. Sí, seguimos encarnando, pero todavía nos falta. Entonces, la raza actual, la raza humana actual, que con aumento tiene que invadir la tierra entera y reemplazar a esas razas que ya se encuentran y que están en vías de extinción. Claro está, porque como bien lo dijimos hace un momento, en algún momento nos van a reemplazar a nosotros también. Hay otras razas que son más evolucionadas que nos van a sustituir. Hay individuos que van a desencadenar los miembros de esa raza. Así como los hombres civilizados de hoy descendemos de hombres brutos y salvajes de tiempos primitivos. Y bueno, desde el punto de vista físico, los cuerpos de la raza actual son una creación especial o proceden de cuerpos primitivos por la vía de reproducción. Bueno, el origen de la raza se pierde en la noche de los tiempos. Pero ¿cómo pertenecen todos a la gran familia humana, cual fuere, siendo ese tronco que fuera el primitivo de cada una de ellas? ¿Cómo es que han podido mezclarse y producir nuevas razas? Bueno, desde el punto de vista físico, el carácter dominante y distintivo de esas razas primitivas es porque se desarrolla la fuerza brutal a expensas de la energía del intelecto. Ahora sucede lo contrario. El hombre hace más cosas con los que la inteligencia puede desarrollar que con el cuerpo. Antes todo era algo del cuerpo, ¿sale? Ahora no. Ahora buscamos que todo sea en base a la inteligencia y producimos mucho más que antes. No sé, unas 100 veces más que antes. ¿Por qué? Porque todo es en el intelecto y porque hemos sabido sacarle provecho a las energías de la naturaleza. Eso es una cosa que los animales pues no hacen. El mejoramiento de las razas animales y vegetales mediante procedimientos científicos es contrario a la ley natural. ¿Sería más acorde con esa ley dejar que las cosas sigan ese curso normal?, pregunta el maestro Kardec. ¿Debe de hacerse todo para alcanzar la perfección? Sí. Y el hombre mismo es un instrumento de que se sirve Dios para llegar a sus fines, puesto que la perfección es el objetivo al que la naturaleza tiende a favorecer. Esa perfección significa corresponder a los designios de esta. El hombre es solo movido en sus esfuerzos para mejorar las razas animales y vegetales por un interés personal y únicamente se proponen aumentar el bienestar. ¿Esta circunstancia no hace que su mérito disminuya? ¿Qué importa que su mérito sea nulo con tal de protegerse? Al hombre corresponde que su trabajo se torne meritorio por la intención que lo anima. Por otra parte, mediante esa tarea ejerce y se desarrolla la inteligencia del ser humano por medio del trabajo que desempeña. Y en este aspecto es cuando se beneficia más, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hablar sobre los obstáculos de la reproducción, del mismo libro del maestro Allan Kardec. Las leyes y las costumbres humanas que tienen por objeto o por efecto poner obstáculos a la reproducción física son contrarios a la ley natural. Todo lo que obste la marcha de la naturaleza se opone a la ley natural. Hay especies de seres vivientes, animales y vegetales cuya reproducción es ilimitada y que resultaría dañosa para otras especies y de las cuales el hombre mismo
podría llegar a ser víctima si se parara esa reproducción. Dios ha otorgado al hombre, sobre todo a los seres vivos, un poder que debemos de usar para el bien, pero no debemos de abusar. Podemos regular la producción conforme a las necesidades, pero no podemos impedirla. La acción inteligente del hombre es un contrapeso que está establecido por Dios y que puede restituir el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Incluso podemos distinguirnos de los animales por esto, porque nosotros sí tenemos de alguna manera control y los animales pues es de manera distinta. Los animales mismos cooperan en el desarrollo del equilibrio y cuando ese instinto de destrucción les ha sido concedido, hace que aún proveyendo a su propia conservación, se detengan en el desarrollo excesivo y quizá hasta peligroso de especies de animales y vegetales de los que ellos se nutren. ¿Qué hay que pensar de los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras para satisfacer la sensualidad? Bueno, ello demuestra la predominancia del cuerpo sobre el alma y cuán sumergidos estamos en la materia. ¿Por qué? Porque en lugar de estar pensando en nuestro progreso espiritual, nos estamos bajando, nos estamos poniendo al nivel de alguien que simplemente actúa por instinto, como los animales, que ellos sienten la necesidad de que se tienen que reproducir y bueno, entonces nosotros como seres humanos tenemos que tener un control, ¿no? No todo puede ser sensualidad, debe de haber un orden en la naturaleza. Por eso tenemos el matrimonio y podemos también hablar de celibato. El matrimonio es un progreso en la marcha de la humanidad. Si nosotros aboliéramos el matrimonio, entonces regresaríamos a la vida de los animales. Como ven, el hermanito nos está instruyendo y qué bueno que nos explica que el matrimonio es un progreso para nosotros. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio constituye uno de los primeros hechos que están registrados en las sociedades humanas, porque se establece una solidaridad que es fraternal, que se encuentra en todos los pueblos y si bien en condiciones diversas, claro está, pero en todas las sociedades está esta figura. Y la abolición, el decir el matrimonio ya no va a existir, es como si la humanidad regresara a la infancia y entonces colocaríamos al hombre por debajo de muchos animales que ofrecen el ejemplo de uniones constantes. La absoluta indisolubilidad del matrimonio está en la ley natural o es una ley humana. Bueno, se trata de una ley humana que es muy contraria a la ley natural, pero los hombres pueden modificar sus leyes. Solo las leyes de la naturaleza son inmutables, ya lo hemos platicado antes. ¿El celibato voluntario es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios? No, el hermanito de luz nos dice que no, y que los que viven así, en celibato, lo hacen por egoísmo, y que disgustan a Dios. ¿Por qué? Porque están engañando a todo el mundo, por eso. El celibato no es, por parte de ciertas personas, un sacrificio que realizan con el objeto de consagrarse más enteramente al servicio de la humanidad. Esto nos dice el hermanito que es algo muy diferente, porque él lo ha dicho ya. Está hecho por egoísmo y el sacrificio personal es meritorio, sí, pero cuando se hace en pro del bien, nada más. Cuanto mayor sea el sacrificio, pues mayor va a ser el mérito. Dios no puede contradecirse ni encontrar malo aquello que ha hecho. Por lo tanto, no es posible que vea un mérito en la violación a su propia ley. Pero si el celibato de por sí no constituye un estado meritorio, no sucede lo mismo cuando es mediante el renunciamiento a las alegrías de la familia, un sacrificio que se cumpla con provecho a la humanidad, ¿sí? Todo sacrificio que se cumple en provecho de la humanidad, todo personal
todo con miras al bien, sin una segunda intención, que no, el origen de esa intención que no sea el egoísmo, entonces eso va a hacer que el hombre se eleve por encima de su condición material. Si hablamos, por ejemplo, de la poligamia, esa igualdad numérica que existe más o menos entre los sexos es indicio de la proporción en que deben unirse, sí, porque todo en la naturaleza tiene una finalidad. Entre la poligamia y la monogamia, ¿cuál de las dos se halla más de acuerdo con la ley natural? La poligamia es una ley humana cuya abolición significa un progreso social. El matrimonio, según los designios de Dios, debe de basarse en el afecto en que dos seres humanos se unen. Con la poligamia no hay un afecto real, sino solamente sensualidad, y ya hablamos de eso, que la sensualidad lo único que hace es materializarnos. Si la poligamia estuviese de acuerdo con la ley natural, debería de poder ser universal, lo que resultaría materialmente imposible, porque por la diferencia de números entre los sexos, ¿no? La poligamia ha de ser considerada una costumbre o bien una ley particular adecuada a ciertas costumbres, y que el perfeccionamiento social hace que poco a poco vaya desapareciendo. Bueno, ya vimos que la ciencia del espiritismo nos enseña que es mejor casarse, estar tranquilos y llevar una vida bien, y no andar buscándole, no andar con esa cuestión de la poligamia, para que no tengamos un retroceso en la sociedad. Espero que les haya gustado, y en el próximo video vamos a hablar igual del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec, pero vamos a hablar de la ley de conservación.